Te damos la bienvenida a nuestro tutorial de AV Ghost. Y lo primero es dejar claro que no habrá ningún spoiler en este tutorial. Y lo segundo es dejar claro qué es AV Ghost. AV Ghost es un juego de investigación con un importante componente de terror y misterio. Tiene la particularidad de que la mayor parte de la partida se juega a oscuras con el apoyo de una aplicación. Aunque también se podrá jugar con un libro, pero desde luego el juego brilla mucho más con la aplicación. En este juego seguiremos los casos de la agencia de investigación paranormal AV Ghost, fundada por Vincent Wood, un excombatiente de la guerra de Vietnam. Además de Vincent, en AV Ghost trabajan la estudiante de psicología Africa Sims, la medium Elena Tchaikovsky y el sacerdote Robert Huer. En cada partida hay que resolver uno de los 12 casos que vienen en el juego, 15 si tienes la expansión Grace. Así que ármate de valor, que los poltergeist prometen ser canela fina. Vamos con la preparación de la partida, que es bastante facilita. Lo primero de todo es elegir qué caso vais a jugar. A continuación, deja la linterna en la mesa. Esta linterna funciona tanto como indicador de jugador activo como para que dicho jugador pueda ver su zona de juego durante el turno. Insisto en que esta linterna sirve para que veas tu ficha de personaje, tomes notas, etc. Pero no debes usarla para alumbrar las losetas de la casa. ¡Prohibidísimo! Ten a mano a la perrita Daisy y sus tokens, la furgoneta con los filtros de colores en su interior, las cartas correspondientes al caso que vais a jugar, el muñeco vudú y, por supuesto, a los fantasmas, ya sea en su versión clásica o en la que brillan en la oscuridad. Cada jugador elige un personaje y coloca en su zona la ficha de su investigador. Un par de cubitos negros señalando el máximo nivel de pilas y electrocardiograma, que es el medidor de miedo, o la vida, para entendernos. Los 4 aparatos de investigación de su personaje. 2 filtros de cada color, a excepción de los azules. Su carta de habilidad y papel y lápiz para tomar notas. Monta el escenario del caso que vais a jugar de acuerdo al esquema que aparece al final del manual del juego. Ten en cuenta que si es un caso de la expansión Grace, la disposición inicial no está en el manual, sino que te la dirá la propia aplicación. Procura, eso sí, no fijarte demasiado en los detalles de las losetas, en particular en los números y letras impresos sobre las ilustraciones, porque es lo que luego vas a tener que ir buscando. A continuación, coloca las miniaturas de los investigadores en la zona marcada como inicio del caso. Recuerda que los 4 investigadores deben estar siempre en juego, así que si sois menos jugadores, tendréis que repartirlos. Una partida de AV Ghost se divide en 2 fases, la fase de reunión y la fase de investigación. Temáticamente, la fase de reunión es el momento en el que el cliente nos explica el caso para el que quiere contratar a la agencia AV Ghost, así como la primera visita que hacemos a la casa durante el día. Por eso, esta fase se juega con luz. Lo primero es elegir el caso en la aplicación y antes de hacer nada más, observar y leer con atención todo el contenido del sobre del caso. En él habrá pistas más o menos evidentes para ayudarte a colocar los objetos de investigación de los personajes en las habitaciones adecuadas, o tomar el mejor camino durante la investigación en la casa. Cuando todos los jugadores hayáis estudiado la información del caso, entonces sí, utilizad la aplicación para colocar vuestros aparatos electrónicos y los objetos sagrados en la casa. La aplicación va a ser la que se encargue de deciros cuántos aparatos hay que colocar según el caso. Lo habitual es 2, pero esto puede cambiar y de hecho cambia en algún caso. El orden en el que coloquéis los aparatos, el orden en el que lo hagáis, será también el orden en el que llevaréis a cabo los turnos durante la fase de investigación. Como es lógico, esta fase de reunión tiene lugar una sola vez al comienzo de la partida. Así que una vez colocados todos los objetos se termina la fase de reunión y a partir de ese momento y hasta el final de la partida se van sucediendo solamente fases de investigación que os explicamos ahora mismito.
Lógicamente, se realiza de noche, y por eso la fase de investigación hay que jugarla a oscuras. Así que enciende las linternas de tus investigadores y la del jugador activo. Apaga las luces del lugar en el que estés jugando y pulsa Start en la aplicación. A partir de ahora, la única iluminación permitida es la de las linternas de los personajes, que permanecerán encendidas mientras la aplicación no diga lo contrario, se te agoten las pilas o la vida. Y la de la linterna que utiliza el jugador activo durante su turno. Además, no se permite iluminar habitaciones en las que no se encuentren los personajes. Las paredes que vienen con el juego ayudan mucho a esto, ya que sirven para que las linternas de los investigadores solo iluminen la estancia en la que se encuentran. Como ves, las cosas ya se están poniendo serias, porque los fantasmas que vais a encontraros no serán Casper precisamente. A cada personaje se le va a asignar una línea de investigación, que en la práctica significa que todos empezarán con un número de pista diferente que buscar en la casa. Por eso os decía antes que nos fijaseis en esos números. Lo más habitual es que la primera pista de la línea de investigación de cada jugador coincida con su orden de turno en la ronda, de tal forma que el primero en actuar empezará buscando la pista 1, el segundo la pista 2 y así sucesivamente hasta el 4. Cuando des con esa pista en la casa, lo que tienes que hacer es elegirla en la aplicación para saber en qué consiste y qué es lo que sucede. Junto con la pista en sí, te darán varias vías posibles para seguir la línea de investigación de ese personaje en forma de nuevos números de pista a los que dirigirte. Muy importante, apúntalos y después elige la que te parezca mejor para que sea tu próximo objetivo. Insisto, apúntalos, porque algunas veces vas a llegar a callejones sin salida y tendrás que retroceder a la última bifurcación para seguir la otra opción de investigación, de tu línea de investigación. Ten también presente que en la aplicación no puedes abrir ninguna pista que no sea la que estás buscando y que no puedes abrir la pista que estás buscando hasta que tu personaje la haya encontrado en una de las losetas. O sea, no vale con que la encuentre otro, tienes que ir tú. De la misma manera, no puedes abrir en la aplicación pistas de las líneas de investigación de otros investigadores, con la excepción de las ocasiones en las que las líneas de dos investigadores se unan. Si se da esta situación, cada investigador debe ir por una de las dos ramas de la misma línea de investigación. Para lograr ir desentrañando vuestras líneas de investigación, jugaréis en turnos en el mismo orden en que colocasteis vuestros objetos de investigación durante la fase de reunión, y cada jugador podrá hacer hasta 3 acciones que se pueden repetir. Luego os cuento lo que hay que hacer si se apaga la linterna, pero vamos a empezar suponiendo que la tengáis encendida. En ese caso, las acciones disponibles en el turno de un investigador son estas. Te puedes mover entre habitaciones adyacentes de la casa siempre que no te encuentres en la misma zona que un fantasma, porque si es así, no te podrás mover hasta que alguien ahuyente al fantasma. Como no todo iba a ser malo, cuando tu investigador entre en una zona en la que ya se encontraban más personajes, todos los que estaban allí antes que tú recuperan un punto en su marcador de miedo. Y tú recuperarás un punto por cada investigador que haya en la localización a la que te hayas movido, porque siempre tranquiliza encontrarte con un grupo de conocidos en estas circunstancias. Ten en cuenta que si algún investigador se ha quedado sin puntos de electrocardiograma, se dice que está en shock, y ni tú ni él recuperáis salud al encontraros. Tú imagínate entrar en un sitio y encontrarte a tu compañero así tirado en el suelo. Pues no. No anima mucho, ¿no? La forma de recuperarle sería mediante la acción de reanimar. Y ya aprovecho y te la explico. Si encuentras a otro compañero que se ha quedado en shock, o sea, sin vida en su escala de electrocardiograma, mediante esta acción le permitirás encender su linterna y seguir jugando con 2 puntos de electrocardiograma. Y no olvides que cuando alguien queda en shock debes apagar inmediatamente su linterna. Otra de las acciones disponibles es colocar o cambiar el filtro. En este caso no hay mucho más que decir, simplemente puedes mediante una acción poner un filtro en tu peana de luz o si ya tenías uno, quitarlo y colocar el que te convenga en ese momento. Por otra parte, también puedes hacer ráfagas de linterna como acción. De esta forma es como te libras de los fantasmas. Si haces una ráfaga con el filtro del color adecuado, el fantasma será ahuyentado, así que retirado del tablero y desecha también tu filtro porque son de un solo uso. Una lente solo se puede usar contra un fantasma, aunque en la habitación haya varios del mismo tipo.
Además, cada uno de los fantasmas requiere un color distinto de filtro para ser ahuyentado, y algunos de ellos necesitan ser atacados con más de un filtro de luz a la vez. Esto quiere decir que en ese caso se necesitarán varios investigadores equipados con el filtro adecuado en la misma estancia. En estos casos, aunque solo uno de ellos será el que gaste la acción de ráfaga, todos los filtros usados tienen que ser desechados. Por ejemplo, para ahuyentar a la bruja se necesitan 2 ráfagas de luz morada. Así que 2 investigadores tendrán que estar en la misma zona que la bruja a la vez, y cada uno de ellos equipado con un filtro morado. Para ahuyentarla, uno de ellos hará la acción de ráfaga, pero se retirarán los 2 filtros usados. El filtro azul es el más poderoso, porque si haces la acción de ráfaga con un filtro azul, ahuyentarás a cualquier número de fantasmas de cualquier tipo. De ahí que no te lo den al principio de la partida. Elige bien el momento de equiparlo, ya que el filtro azul se destruye al final del turno en que lo has equipado, incluso si no lo has utilizado contra ningún fantasma. Ahora que estamos hablando de fantasmas, es buen momento para mencionar varias cosas importantes sobre ellos. Los fantasmas no se mueven, y un investigador puede entrar en una zona en la que ya haya algún fantasma, pero como ya sabes, no puedes salir de ella sin haberlo ahuyentado. Cuando estás con un fantasma, puedes hacer cualquier acción excepto moverte o salir de la casa por el motivo que sea. Si entras en una zona en la que hay un fantasma y no tienes el filtro adecuado, sufrirás automáticamente el daño. Y también sufrirás el daño del fantasma si aparece donde estás por efecto de una pista o un evento y no tienes equipado el filtro adecuado en ese momento. Sin embargo, si cuando empiezas tu turno estás en la misma habitación que un fantasma y no tienes puesto el filtro adecuado, tienes la oportunidad de ponértelo en ese momento mediante la acción correspondiente. Si lo tienes, claro. Al menos hay algo bueno, y es que los fantasmas no atacan a los investigadores que tengan su linterna apagada. Vale, pues seguimos con más acciones. La siguiente que os vamos a explicar es la de investigar una pista. Las pistas sabéis ya que se representan con números sobre las losetas. Cuando encuentres una pista que forme parte de tu línea de investigación, podrás gastar una acción para ver qué contiene. En ese caso, pulsa sobre ella en la aplicación, tal y como ya te explicamos antes. Además de los números que acaba de decir Jaime que representan pistas, en las losetas hay letras de distintos colores. Representan puntos de interés que se pueden investigar mediante esta acción, siempre que lleves puesto el filtro del mismo color que la letra. Coge la carta marcada con la misma letra y color para saber lo que has encontrado. Si te salen filtros, añádelos a tu reserva y descarta la carta. Y si te salen pilas, conserva la carta hasta que la utilices para recargar tu linterna. Al buscar, otro objeto que puedes encontrar son las llaves, que estas sí se descartan tras su uso y también consumen acción. También puedes encontrar filtro azul, que ahuyenta a cualquier tipo y número de fantasmas y que, como sabes, se descarta tras su uso como cualquier otro filtro o al acabar el turno en el que se equipó si no se ha utilizado contra ningún fantasma. Por último, mediante la acción de buscar, puedes encontrar las gafas, cuyo uso también es una acción que te explico ahora mismo. Son un objeto que sustituye a un solo filtro de cualquier tipo, excepto el todopoderoso filtro azul. Así que si no tienes el filtro adecuado para un fantasma, pero llevas las gafas, te pueden sacar del apuro. Al igual que los filtros, las gafas son de un solo uso y después hay que descartarlas. Si llegas a una habitación en la que colocaste uno de tus objetos personales durante la fase de reunión, puedes utilizar la aplicación para comprobar si has recogido alguna pista importante. En caso de que no sea así, solo escucharás ruido blanco y podrás decirle a la aplicación en qué otra habitación quieres colocar alguno de tus objetos. Es decir, no tiene por qué ser el mismo, a lo mejor quieres colocar alguno de los que no has colocado todavía. Eso sí, aunque colocarlo lo puedes hacer en ese momento, tendrás que abrirte paso por la casa para llegar a la nueva ubicación y comprobar si el objeto ha grabado algún resultado útil en tu investigación. También podremos abrir o forzar puertas. Si disponemos de uno de los objetos punzantes que mencioné en la acción de buscar o una llave, podrás llevar a cabo esta acción. Resolver un evento también es una acción. Durante vuestra investigación, la aplicación os va a dar algún susto de los buenos en forma de eventos que suceden en la casa. Por ejemplo, un evento que me estoy inventando, así que no es spoiler.
Podría ser que la aplicación te diga que estáis escuchando pasos en el dormitorio del piso de arriba. A partir de ese momento veréis un recordatorio del evento en la aplicación y cuando estéis en el dormitorio del piso de arriba podréis usar una acción para pulsar sobre el evento en la aplicación y resolverlo. Por cierto, si pensabas optar por no ir a investigar esos pasos en el piso de arriba, olvídate, porque no se puede ganar la partida sin resolver todos los eventos que se hayan ido presentando. Esto es un juego para valientes. Otra acción que os queremos comentar es quitar los filtros de los mellizos. Tenemos a los mellizos green, que son un tipo de enemigo que tapa las pistas, impidiéndote revelarlas y además destruye cualquier filtro que lleven puesto los investigadores, excepto el rojo. Por si esto fuera poco, te colocan un filtro negro inservible. ¿Pero por qué tanto odio? Mediante esta acción podrás quitar un filtro negro de tu linterna o de una pista que esté tapada en tu zona. Puedes también gastar una acción para colocar el muñeco vudú. Sirve para ahuyentar a todos los fantasmas de tipo Twisted que haya en la zona en que lo coloques. Y además previene su futura aparición en esa zona. Esto suena estupendo. Pero claro, hay letra pequeña. Colocarlo cuesta las 3 acciones de tu turno. Y encima nadie recordó cogerlo de la furgoneta. Así que el investigador que lo coloque tendrá que salir del tablero, poner el muñeco en la zona que quiera y después volver a entrar en la casa situándose en la zona de inicio del caso, que es la forma de regresar en cualquier situación que lleve a un investigador fuera de la casa. Ah, y el muñeco vudú no se puede mover a otra zona, se queda donde lo pongas para el resto del caso. Si se te han terminado las pilas, debes apagar la linterna de tu investigador, al igual que si te quedas en shock o si un efecto del juego te dice que lo hagas. El caso es que cuando tengas tu linterna apagada, quédate con que siempre estás obligado a encenderla tan pronto como te sea posible, bien sea en tu turno actual, si te quedan acciones, o como primera acción de tu siguiente turno, recargándola primero si fuese necesario. Y todo ello independientemente de que estés acompañado de un fantasma o no. Te detallamos las posibles situaciones que se te pueden dar. Si la linterna tiene pilas y te quedan acciones en tu turno, tu siguiente acción será obligatoriamente encender la linterna, aunque estés en presencia de un fantasma para el que no tengas filtro. Y si no te quedan acciones, la primera acción de tu siguiente turno será obligatoriamente encender tu linterna, aunque estés en presencia de un fantasma para el que no tengas filtro. Si la linterna no tiene pilas y te quedan acciones, en caso de que tengas una carta o token de pila, estás obligado a utilizarla para recargar como siguiente acción, poniendo el medidor de pilas al máximo y encendiendo la linterna, por supuesto. Y si no te quedan acciones, tendrás que usar la carta o token de pilas como primera acción de tu siguiente turno, aunque estés en presencia de un fantasma para el que no tengas filtro. Si la linterna no tiene pilas, tú tampoco tienes una carta o token de pilas, no hay fantasmas en tu zona y no estás encerrado, entonces puedes elegir entre moverte a una zona adyacente en la que tampoco haya fantasmas o salir de la casa para recargar la linterna. En este último caso, deja a tu investigador junto a la furgoneta, sube al máximo el marcador de energía de la linterna y cuando llegue tu siguiente turno tendrás que encender la linterna y colocar al personaje en la zona de inicio del caso para que vuelva a entrar en la casa. Si la linterna no tiene pilas, tú tampoco tienes la carta o token de pilas y hay un fantasma contigo, tu turno termina. Recuerda que no puedes moverte en presencia de fantasmas y quedas a expensas de que otro investigador venga a rescatarte ahuyentando al fantasma que te está bloqueando. Recuerda que cuando tienes la linterna apagada, los fantasmas no reparan en tu presencia y por lo tanto no te harán daño, pero no es posible apagar la linterna voluntariamente. Además de las acciones, en tu turno puedes hacer otras cosas que no consumen acción. Por ejemplo, cuando tu marcador de electrocardiograma disminuya hasta 2, puedes utilizar tu carta de habilidad. Cada personaje tiene una distinta y son capacidades que pueden llevarse a cabo cuando estás al borde del shock. Pueden permitir un movimiento extra, cambiar filtros, hacer una acción extra de investigación o proporcionar una acción de búsqueda gratuita. Otra posibilidad con que contáis sin gastar acción es llamar a vuestra perrita Daisy. Daisy acudirá a la habitación donde está el investigador que la ha llamado y le dará 4 tokens a su elección, entre pilas y filtros. Con la única limitación, por supuesto, de un solo filtro azul. Además, si en esa habitación hay uno o más investigadores en shock, Daisy les dará un buen lametón para reanimarles con 2 puntos en el marcador de electrocardiograma. Después, Daisy se retira del tablero. Por regla general, solo se le puede llamar una vez por partida, y es la aplicación la que se encarga de llevar la cuenta de si ya la has llamado o no la has llamado.
Intercambiar cualquier número de objetos, incluyendo pilas y filtros, también se puede hacer sin coste de acción, siempre que los investigadores implicados en el trueque estén en la misma habitación. Cuando los 4 investigadores han terminado de hacer sus acciones, todos los que tengan la linterna encendida deben bajar un punto en el marcador de pilas, y ahora comienza una nueva ronda con la fase de investigación. Para ganar la partida se tienen que dar 3 circunstancias. Que todos los aparatos colocados en la casa por los investigadores hayan registrado una pista. Que todos los investigadores hayan completado su línea de investigación. Y que todos los eventos que surjan durante la investigación hayan sido resueltos. Por otra parte, hay varias maneras de perder. Una de ellas es que todos los investigadores estén en shock, o sea, con el medidor de electrocardiograma a 0. En ese caso, nadie puede reanimar a nadie y pasaréis a formar parte de la horda de fantasmas que asustarán a los siguientes investigadores que pongan un pie dentro de esta casa. Que todos los investigadores tengan las linternas apagadas y ninguno tenga pilas. O que lleguéis a una situación sin solución. Por ejemplo, si un jugador se queda encerrado en una habitación con una bruja y es imposible abrirle, ese jugador no podría terminar su línea de investigación, porque para ahuyentar a la bruja se necesitan 2 investigadores con filtros morados. Para evitar esto, es buena idea hacerse con algún objeto punzante que permita abrir las puertas bloqueadas. Recuerda, la acción de búsqueda mola. Ya sabes todo lo necesario para poder empezar una partida de AV Ghost. Ahora ya depende de ti, así que a nosotros solamente nos falta pedirte que te suscribas al canal si te ha gustado este tutorial y además hacernos un poquito más felices con esa suscripción. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!